Buenos días, bienvenidos. Gracias a los que ya estáis conectados. Como es costumbre, vamos a dejar siempre un minutillo más o menos para que la gente termine de entrar. Gracias. Doce y uno. Dejamos 30 segundos más. Vale, bueno, lo dicho, hemos dejado 90 segundos de cortesía para que la gente pueda entrar sin problemas. Así que vamos a empezar con el webinar. Lo primero, agradeceros una vez más que nos dediquéis 3/4 de hora, una hora a este webinar. Esperemos que encontréis valor en el contenido del mismo. Vamos a hablar de la parte de modernización de aplicaciones e infra a la cloud de Google. Y tenemos con nosotros dos expertos que presentaré en breve, que será quien nos comparta este contenido, ¿vale? Para los que no nos conocéis, permitidme, yo soy Jaime Cajigas, director de marketing de Software One España. Permitidme que le dedique 2 minutillos a presentar la compañía. Es probable que alguno de vosotros no os conozcáis y quiero tener la oportunidad de contaros lo más importante, ¿vale? Si me dejáis el control, por favor, tocar. Ahora. Vale, como os decía, bueno, la compañía está presente en aproximadamente 90 países, de los que damos servicio a más de 120, 130. Esas cifras no están del todo correctas, ya somos más de 9.000 empleados, hemos estado creciendo mucho en los últimos años, en breve os contaré cómo y por qué. Tenemos más de 65.000 clientes repartidos por todo el planeta, trabajamos con más de 7.000 fabricantes y tenemos, bueno, prácticamente 7 millones de usuarios que controlamos en cloud, ¿vale? ¿Alguna cifra más que pueda ser importante o detalle, como puede ser el hecho de ser líderes y certificados en la parte de FinOps, que ya veréis más adelante lo importante que puede ser? Tenemos más de 10 millones de usuarios migrados al cloud y tenemos, bueno, pues certificaciones en las 3 principales cloud que tenemos en este país, ¿vale? Aunque el evento de hoy vaya a ir básicamente sobre Google Cloud Partner, ¿vale? Google Cloud, perdonad. Este es nuestro offering. Nuestro offering se basa prácticamente en torno al cloud. Tenemos un offering muy potente en la parte de cloud y applications. Como os decía, tenemos un offering multicloud, con lo cual estamos presentes en las 3 nubes, pero también hacemos trabajamos con clientes que todavía están on-premise o les ayudamos a una primera fase de subida a cloud. Tenemos una capa de FinOps para el control y gobernanza de todo lo que se supone a nivel financiero el ir al cloud. Y luego tenemos diferentes áreas de negocio, todo lo que significa el puesto de trabajo, la digitalización del puesto y la seguridad del puesto, gestión de activos, tenemos la parte de SAP. Y con esto, bueno, pues completamos un offering bastante potente para ayudar a los clientes. Como os decía, hemos ido creciendo mucho en los últimos años. Éramos 3.000 empleados hace 2-3 años, ahora somos prácticamente 10.000. Ha habido una parte orgánica de este crecimiento, otra parte del crecimiento pues ha venido a base de adquisiciones, ¿no? Ahí podemos ver las últimas que se han hecho en los últimos 8 o 9 años ya, por lo menos. He marcado en negrita las que más nos tocan de cerca. Tenemos Comparex, de donde veníamos muchos de los actuales compañeros de Software One Spain. Tenemos Intergrupo, que es una compañía latinoamericana, colombiana,
que con más de 2.000 empleados en toda la parte de desarrollo de aplicaciones y software. Y la última, que también es muy importante, sobre todo en el día de hoy, que es Intelligence Partner, que era el partner, uno de los partners más potentes de Google, no solo en España, sino también fuera de España. Y bueno, pues todo ese potencial que tenía Intelligence Partner lo hemos transmitido a SoftwareOne y tenemos una capa muy potente para ayudar a los clientes en toda la parte de Google, bien sea Google Cloud o Google Workspace. Vale, aquí intentar resumir un poquito por qué SoftwareOne, ¿no? ¿Qué nos diferencia de la competencia o de otros partners? Y es un poco cómo englobamos nuestro expertise en 4 áreas, ¿vale? Tenemos más de 35 años desde experiencia en toda la parte de infraestructura, por supuesto, con la llegada del cloud, toda esa sabiduría o ese knowledge se ha traspasado al cloud, pero seguimos teniendo también mucho conocimiento de lo que es on-premise, como decía al principio. Tenemos la parte de Application Services. Con la compra de de Intergrupo, se creó una práctica nueva en España, y no solo en España, también en otros países, en torno a la modernización de aplicaciones de los clientes. También tenemos 35 años de experiencia, casi 40, en la parte de licenciamiento. Es fundamental conocer todos los programas de los fabricantes para ayudar a los clientes a optimizar y economizar la parte de licencias. Y, por supuesto, lo que decía antes, todo lo que es el control financiero, la gobernanza de lo que es el movimiento al cloud, pues bueno, somos certificados y reconocidos como líder mundial en toda la parte de FinOps. Por último, bueno, decía al principio, trabajamos con más de 700 partners. Realmente los podemos luego reducir a 50, 100 con los que realmente trabajamos en el día a día, pero la realidad es que trabajamos con casi 7.500. Son los más importantes, como podéis ver. Y a nivel de clientes, pues decíamos que tenemos 65.000. Si me bajo a España, pues tenemos más de 1.000. Y tenemos de todo, desde prácticamente casi todo el IBEX 35 a toda la parte de corporate alta, corporate baja e incluso small business, pues también, ¿vale? Ahí podéis ver algunos logos, no hemos querido poner logos más locales por evitar conflictos. Y vamos ya al detalle de lo que es el webinar. Como decía, tenemos con nosotros a 2 compañeros, 2 expertos en la materia. Tenemos a Jaime Pérez, que es nuestro BDE de Google Cloud, y a Javier Ribeña, que es nuestro BDE de Application Services. Así que sin más, yo os voy a hacer el control en breve a Jaime y Javier para que comencéis. Lo único, de dar un detalle logístico del webinar, tenéis una parte de preguntas en el control del webinar. Ahí vais a poder lanzar preguntas. Las preguntas que os puedan ir surgiendo por el camino las podéis lanzar a través de la herramienta de preguntas, porque esas se registran y al final de los speeches de Jaime y Javier abrimos un slot de preguntas para que anónimamente pues lancemos vuestras preguntas para que ellos las puedan responder, ¿vale? Y por último, al final del webinar os saltará una encuesta pues, para que valoréis el contenido y si nos queréis dejar algún comentario al respecto, pues siempre bienvenido. Jaime, todo tuyo. Muchas gracias a Muy todos. bien. Muchas gracias, Tocayo. La verdad, como siempre, fantástica la presentación de compañía, un gran embajador. Y nada, lo primero me presento, soy Jaime Pérez, estoy dentro del equipo comercial y en concreto mi rol sería el Business Development Expert o, bueno, traducir un poquito, venta especialista en la parte de modernización de infraestructuras, muy ligado a la línea de negocio de Google, ¿vale? En este caso Google Cloud, ¿no? Hablando de infraestructuras. Conmigo está mi compañero Javier Aguirrebeña, que le voy a dejar que se presente, también colega. Buenos días, encantado de compartir esta sesión con todos vosotros. Y como bien comenta Jaime, bueno, somos desarrollo de negocio de toda la parte de cloud y apps, tanto en la parte de infraestructura como lo que es el desarrollo y modernización de aplicaciones. Y bueno, tenemos un enfoque conjunto que es lo que queremos transmitir un poco con este webinar. Sí, hoy básicamente lo que queríamos contaros es, uno, vamos a intentar transmitir este speech posicionado dentro de la nube de Google. Como sabéis, hay 3 grandes hiperescalers en el mercado. Nosotros somos un partner multicloud. Hoy queríamos hacer foco en este en concreto. Por tanto, hay un primer punto de cuáles creemos que son los diferenciadores dentro de la nube de Google, aunque es verdad que hay un mercado muy competitivo y hay unos product managers que se están copiando continuamente, pero creemos que hay unos ciertos conceptos que se pueden resaltar, ¿no? A partir de ahí pasaríamos a lo que es nuestra propuesta de valor, lo que sería la modernización de infraestructura y aplicaciones, en este caso igualmente enfocado en la nube de Google, pero bueno, con un enfoque yo creo que bastante particular, agnóstico y que yo creo que aporta valor sobre todo de cara a entender un poquito cuál es el punto de situación del cliente y cómo plantear
el viaje a la nube, ¿no? Por tanto, veremos modelos de gestión de la infra, Cloud Journey, cómo entendemos nosotros que debería ser un Cloud Journey, con qué metodología y herramientas nos podemos apalancar para poder llegar a él y construir esos modelos que puedan ser más operativos, qué arquitecturas cogemos de patrones y luego un poco cómo operar todo eso, ¿no? Porque al final no va en piloto automático. Así que, sin más dilación, vamos a entrar en materia y pasamos, a ver si me deja tener control por aquí. Aquí lo tenemos. Venga. Lo primero de todo me gustaría comentar dentro de lo que es la nube de Google, ¿qué es Google, no? O sea, Google es una empresa tecnológica. Como empresa tecnológica, antes de tener la división de infraestructura de Google Cloud, Google tiene un portfolio de aplicaciones, en concreto el buscador yo creo que es el más conocido, del cual a día de hoy que el 70% de sus ingresos siguen viniendo de ahí y por lo que Google es el gigante tecnológico que es, ¿no? Pero hay un ecosistema de aplicaciones alrededor del buscador que han ido naciendo desde el año 97 y que yo creo que todos nosotros somos usuarios de ellas, ¿no? Tenemos Google Maps, tenemos Gmail, tenemos YouTube, tenemos toda la parte de Android, tenemos Google Fotos. ¿Por qué cuento esto? O sea, al final, dentro del ecosistema de aplicaciones tecnológicas mundiales, solo hay otro fabricante que es Meta con Facebook e Instagram que puede gestionar los billions de usuarios que está gestionando diariamente Google, ¿no? Esto es importante tenerlo presente como base de todo, ¿no? Porque todo esto corre sobre una infraestructura y en este caso es sobre la infraestructura propia de Google. Es decir, Google crea su infraestructura para todo su ecosistema de aplicaciones, ¿no? Y a día de hoy, como os comento, manejan 9 billones de usuarios registrados. Creo que hay entre 1 y 2 billones de usuarios diarios accediendo a todo su ecosistema, con toda la potencia que eso requiere tanto a nivel de evolución tecnológica, cómputo, seguridad y por supuestísimo también en la parte de Data Analytics creemos que es un player muy relevante a día de hoy, ¿no? Por tanto, pues bueno, destacar la potencia que tiene a día de hoy Google en el servicio que da en su ecosistema de aplicaciones a sus usuarios. Otro concepto que me gustaría destacar, antes de entrar un poquito en materia, es la apuesta de Google por España en los últimos años. Como hitos relevantes, ¿vale? Hay varios recortes de prensa en esta slide, pero los hitos más relevantes podríamos destacarlos. Abril 2022, el año pasado, fue el primer gran hiperescaler de los 3 que hay en abrir una región en España con sus 3 data centers, ¿no? En concreto la región de Madrid. Por otro lado, Google también en el 2000, creo que fue 2020, 2021, compra la empresa Virus Total en Málaga, una empresa de nicho del sector de seguridad, y a partir de esa compra crea un centro de excelencia de ciberseguridad a nivel mundial. Es decir, hoy en día todo el I+D de seguridad de Google está focalizado aquí en España, en Málaga. Y así como tercer hito relevante está el cable submarino, está el Grace Hopper a día de hoy, uno de los cables submarinos que une Estados Unidos con Europa, pero se está tirando un segundo cable submarino que va a desembocar en Bilbao. Y bueno, simplemente son como topics para de alguna manera destacar el compromiso que tiene Google por el mercado español y el interés, además que lo vemos dentro del equipo comercial, que tiene por seguir evolucionando dentro de España y del mercado español. Bien, la siguiente slide os muestra un poquito cuál es el ecosistema de regiones donde está presente Google a nivel mundial, ¿no? Las comunicaciones internas que hay entre ellas. Simplemente a destacar, este mapa va creciendo diariamente, se van abriendo nuevos data centers, nuevas regiones, pero bueno, que a nivel comparativo nos quedemos que a día de hoy están muy similares los tres. Yo creo que incluso Google va un poquito por delante abriendo regiones y bueno, por conceptualizar, por si a alguno no le suena el concepto. Una región sería una ubicación donde el hiperescaler tiene presencia con data centers. Los data centers serían las zonas. En el caso de Google, cada región se compone de 3 zonas, es decir, por cada región hay 3 data centers. Si ponemos como ejemplo la última región abierta en Madrid, la región de Madrid tiene 3 zonas, es decir, 3 data centers. El requisito que tienen que tener las zonas de una región es que tienen que tener una conectividad interna entre sí de entre 1 y 2 milisegundos. Es decir, tienen que ser como una sala anexa que estuviese dentro de la misma ubicación física, de manera que las latencias no sean un problema para poder tener un balanceo de servicios. Esto lo que te da es la robustez y la resiliencia al fallo de los servicios cuando tú configuras un servicio, una infraestructura multizona, ¿no? Tener esa capacidad de latencias mínimas para poder moverlo de uno a otro y tener resiliencia al fallo, sobre todo en caso de contingencia física. Así que bueno, simplemente que tengáis en cuenta que a día de hoy es un mapa bastante extenso y que ya tenemos la región de Madrid, ¿no? Que es un poco para mí el hito más destacado y
ya que estábamos empezando la sección como valores diferenciales, yo creo que este sería el principal valor diferencial a día de hoy, ¿no? Es cierto que ya AWS ha abierto la suya, en este caso en Aragón, en Monegros, pero bueno, yo creo que en el caso de Google, ahora hablaremos de las comunicaciones, aparte de que ha sido el primero, las comunicaciones son un valor diferencial. A día de hoy tenemos unas latencias dentro de lo que es suelo nacional, conectando contra la región de Madrid, que están entre 1 y 10 milisegundos, dependiendo de la zona geográfica desde donde se conecte el cliente, ¿no? Zona centro estamos entre 1 y 3-4 milisegundos. Según nos vamos alejando cada 100-200 kilómetros de la zona centro, pues nos vamos yendo 1 o 2 milisegundos hacia arriba hasta las latencias más lejanas, que son, por ejemplo, en Santiago de Compostela creo que hemos medido 8 o 9 milisegundos, o en las islas 10 milisegundos. El tema sería, hemos pasado de tener regiones en suelo europeo con latencias de entre 20 y 40 milisegundos a pasar a tener una región en suelo nacional con latencias entre 1 y 10 milisegundos. Esto lo que ha de alguna manera catalizado son las famosas arquitecturas híbridas, ¿no? Es decir, empresas que estaban pensando en dar el salto, pero no de toda su infraestructura, y oye, la inversión en comunicaciones para tener una arquitectura híbrida era muy costosa. Bueno, ahora con la región en suelo nacional creo que es un diferenciador para en un momento dado, pues oye, si se tiene un backend que en un momento dado no se quiere hacer frente a él, pero se quiere subir la parte front, pues ya empieza a haber unas latencias aceptables para poder tener las arquitecturas híbridas. Y bueno, que sepáis que nosotros ya desde el año pasado estamos dando de alta clientes aquí en la región de Madrid, prácticamente todo el catálogo de servicios está activo y a día de hoy, pues bueno, después de un año de funcionamiento creemos que el resultado es bastante satisfactorio y es algo que estaba demandando el mercado. Aquí os voy a contar un poquito y hago hincapié en el tema de la red de Google, ¿no? La red de Google es un valor diferencial que además yo creo que no se conoce mucho, porque la red de Google gestiona el 30% del tráfico mundial. O sea, como hemos hablado de los 9 billones de usuarios, ¿no? Google es como un operador de telco a nivel mundial. O sea, Google tiene su propia red y gestiona a día de hoy el 30% de tráfico mundial. ¿Esto qué es lo que ha provocado? Bueno, esto provocó que cuando Google lanzó al mercado su producto Google Cloud, cuando tú vas por direccionamiento público, o sea, cuando no tienes una línea dedicada, cuando vas por direccionamiento público, Google te proponía por defecto ir a través de su propia red, ¿no? Y esto lo que hacía era encarecía un poquito el producto en este caso, el driver de coste, que es el tráfico, ¿no? El tráfico, sabéis que en los hiperescalers se cobra, el tráfico entrante no, pero el tráfico saliente sí, te lo cobran, ¿no? Google, al ir por su propia red y aportarte un plus de seguridad y menor latencia, porque a través de sus famosos POP o Point of Presence consiguen reducir el salto o el número de saltos, el número de saltos que tienen las tablas de enrutamiento de los ISPs públicos, pues Google tenía un coste un pelín más elevado en el driver de transferencia. Esto parece que el mercado no lo estaba entendiendo muy bien, ¿no? Cuando se ponían a hacer comparativas. Por tanto, Google a día de hoy tiene los dos modelos. Es decir, tú cuando estás dando de alta un servicio y sales por direccionamiento público de Google, puedes elegir dos tipos de tráfico. El estándar, en el cual se delega todo el enrutamiento a los ISPs y tú vas por los cauces que irías habitualmente, o lo que ellos llaman ahora el premium, en el cual vas a través de su propia red, ¿no? Con lo que aporta ello de seguridad y además disminución de latencia, sin ser una línea dedicada y sin tener que contratar un tercero, que todos sabemos que eso siempre es un poquito más lento y doloso. Esto, la diferencia en costes, por hablar de valores diferenciales, es un 30%. O sea, hay un 30% de diferencia entre lo que es tráfico en la modalidad estándar y tráfico en la modalidad premium. Pero aún así sigue siendo más barato que tener una línea, que luego hablaremos de ella, un interconnect, ¿no? Una línea con un proveedor de telco privada. Y, hombre, es un paso intermedio, un camino intermedio en el cual, bueno, a nivel de seguridad y a nivel de latencias estás teniendo una mejora. Por tanto, valor diferencial dentro de lo que es la nube de Google que no tienen otros. En el caso de Google también nos vamos a un paradigma cero trust, ¿no? Cero confianza a todos los niveles. Otro valor diferencial dentro del mundo Google, también yo creo originado por el volumen de usuarios que tiene y la cantidad de servicios. Google fabrica su propio hardware. Google es propietario de su tecnología. En este caso, Google es el cuarto fabricante de hardware del mundo y lo hace solo para él. No lo revende, no lo puede comprar nadie. O sea, no hay partners que comercialicen este hardware, ¿no? Entonces, esto ya de por sí conlleva una ventaja, o para mí un valor diferencial, ¿no? Y es que es un hardware que está menos expuesto a vulnerabilidades que el resto, ya que al final está menos comercializado, ¿no? Pasa un poco lo que en el mundo mainframe. En el mundo mainframe siempre se vanagloria que tienen menos agujeros de seguridad porque lo usa menos gente y es menos accesible, ¿no? Pues en esto sería algo parecido, obviamente, salvando las distancias,
pero hablaríamos de un hardware independiente en el cual además, contando con la filosofía Zero Trust, todo hardware lleva lo que es un chip, se llama chip Titan, que analiza que cuando se produce una parada de ese hardware, en el arranque no ha sido modificado, es decir, que eso no ha sido producido por algún tipo de cambio que en el reinicio vaya a producir un cambio de estado. Por tanto, la seguridad al nivel Zero Trust empieza en la parte del hardware, continúa, por eso hay 3 niveles, en la parte de los datos, donde otra vez, como valor diferencial, en el caso de Google, los datos se encriptan tanto en tránsito como en reposo. En tránsito es más habitual, pero en reposo no. Por tanto, al final tenemos un poco 2 valores diferenciales en el modelo de la seguridad intrínseca dentro de la propia nube de Google, que a día de hoy yo creo que merecía la pena destacar, ¿no? Un poco por poner... Perdóname. Vamos a ver si voy moviendo el ratón que va despacito. Por poner un ejemplo, en el compromiso de seguridad de Google, allá en el 2017 y un poco también en su avance tecnológico, ¿no? No dejan de ser una compañía que está en continuo desarrollo de productos y servicios en su ecosistema. En el año 2017 se identificaron dos vulnerabilidades, ¿no? en el mundo de los procesadores, fue el Meltdown y el Spectre. Entonces, en aquel momento no había otra opción que empezar a parchear todo el hardware, ¿no? Fue un momento bastante tenso porque además se identificó y empezaron a tener afecciones los clientes. Entonces, los distintos hiperescalers, muchos de ellos, pues obligaron a un sistema de paradas, ¿no? De parada de servicio, de mantenimientos para poder empezar a hacer todas las actualizaciones a nivel de hardware y reiniciar. En ese caso, Google fue diferencial, ¿no? Google ya tenía desarrollado una tecnología, se llama Live Migration, en el cual es un sistema de actualización y parcheo que se realiza en caliente, es decir, al final lo que permite es que se levante una máquina virtual en otro host independiente en el cual se va a realizar la intervención, se produce la intervención dentro del host master donde tendría que estar corriendo el servicio y se vuelve a mover sin afectar al servicio, ¿no? Esto, cuando ocurrió, Google era el único que lo tenía activo y, bueno, un tema simplemente también a tener en cuenta, la tecnología Live Migration de Google, en el cual las actualizaciones, recordemos que al final cuando estás en un hiperescaler, todo lo que es la parte de hardware y la parte más de hierro y comunicaciones son responsabilidad del proveedor. Bueno, pues en este caso es un compromiso para que en ningún momento se afecte el servicio del cliente, ¿no? Tener herramientas siempre que se tenga todo actualizado y al día y securizado sin que se vea afectado el servicio del cliente. Este fue uno de los ejemplos, ¿no? en aquel momento. También un poco por valores diferenciales en la capa de seguridad, y también esto es público, en agosto del año pasado, agosto del 2022, se registró el mayor ataque de negación de servicios registrado hasta el momento, ¿no? Llegando a un pico de 46 millones de peticiones por segundo. Esto se registró contra un direccionamiento público que estaba alojado en Google y, bueno, simplemente tener en cuenta que fue mitigado por la seguridad perimetral de Google sin tener ninguna afección en el servicio de cliente. Esto, muchas veces cuando nos planteamos por qué vamos al cloud, bueno, esto en un on-prem habría sido prácticamente imposible, no hay infraestructura unitaria de cliente que pueda soportar un ataque de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, otro valor diferencial dentro de lo que son las arquitecturas de hiperescalers que creo que vale la pena resaltar y tener en cuenta. En este caso fue Google el que lo paró y bueno, por eso lo hemos resaltado, ¿no? Tema precio, por pasar un poquito a ver diferenciales dentro de lo que es el ecosistema de producto y servicio en Google. Bueno, aquí tendríamos dentro de que los precios al final cuando nos ponemos a hacer comparativas, y además yo que me dedico a ello, ¿no? Y sacamos calculadoras de un hiperescaler, otro, al final es cierto que son muy similares y muchas veces la optimización está más en hacer un buen roadmap y optimizar los servicios cuando subes a la nube, pero hay otro apartado que son los mecanismos de descuento que pueden tener los hiperescalers, ¿no? Y así a bote pronto, simplemente comentar que en el caso de Google tenemos dos grandes tipologías. Una que son automáticas, que son los SUTs o los descuentos sostenidos, y otras que son por reserva de recursos y son los Commit Use Discount, ¿no? Entonces, bueno, comentar que los automáticos, los SUTs, se aplican por parte de Google de manera automática por el uso de recursos. Puede llegar hasta un 30% respecto al precio que tú tienes en calculadora o que tienes en el pago por uso. Y es automático y, repito, va por recursos. Se muestra muy bien en los diagramas que hay, ¿no? En las 3 fases de diagrama. Tú puedes tener una máquina virtual con unos recursos, la pagas, enciendes otra, la tienes otros 10 días del mes, pero al final Google lo que ve son los recursos que has tenido entre todas las máquinas virtuales
que has tenido levantados a lo largo del mes. Y eso te provoca un descuento dentro de tu factura de manera automática. Con lo cual, bueno, esto a tener en cuenta que es un valor diferencial que tiene Google y ya os digo, puede representar hasta entre un 20 y un 30% respecto al modo pago por uso. Cuando ya sabemos que vamos a tener una máquina 24/7 encendida y que vamos a utilizar unos recursos, al final nos pasamos a la opción de commitment, ¿no? por consumo, ¿no? De reserva de recursos. Es importante destacar, y aquí me gustaría, porque a veces genera duda de, oye, yo reservo recursos de una máquina virtual y entonces ya no puedo cambiar la máquina. No, tú reservas un conjunto de recursos de cómputo y memoria. Y eso puede estar distribuido, como indica el gráfico, en diferentes asignaciones a infraestructura de máquina virtual, que durante el tiempo, si hacemos una reserva de recursos a 3 años, puede cambiar, porque cambia la aplicación, porque, oye, pues por volumetría de usuarios, por lo que fuere. De hecho, aquí estamos viendo que cambia totalmente, ¿no? La distribución en máquinas virtuales y la arquitectura. Pero Google lo único que ve es que los recursos que tú estás usando, sean unas máquinas virtuales o no otras, unos tipos de instancias otras, sean los mismos. Y sobre eso es sobre lo que te aplica el descuento. En este caso estamos hablando de descuentos, se habla hasta el 70% en máquinas virtuales muy específicas, pero nosotros tenemos medias de entre el 40 y el 55%, ¿vale? Cuando hacemos este tipo de compromisos de consumo. Es muy interesante desde mi punto de vista para todos aquellos servicios donde, oye, pues tenga que haber una disponibilidad 24/7 y sabes que sí o sí van a tener que estar encendidas, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí sobre precio oficial de calculadora sabemos que vamos a estar en torno al 50% en los escenarios a 3 años. Dato a tener en cuenta también como valor diferencial, aunque bueno, creo que el resto de nubes aquí está también de una manera relativamente similar. Algo diferencial que no, esta sí que no está en todas las nubes y es el poder utilizar en vez de instancias tipo, luego os contaré, pero bueno, la infraestructura en Google va por familias y dentro de las familias hay tipos de instancias, pero también puedes realizar tu propia configuración de tu propia máquina virtual customizada totalmente, como si tuvieses tu propio VMware, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante porque, oye, si por lo que fuere no te encaja el tamaño de una de las instancias prefijadas, que ya son muchas y normalmente suelen encajar, pero bueno, si por lo que fuera hay un salto entre dos instancias y no te encaja, pues siempre puedes dar de alta una custom machine, o sea, una máquina virtual con el tamaño exacto que tú necesites. Y oye, pues hemos visto que puede haber un ahorro de hasta el 19% si hay un salto muy grande entre dos tipologías, ¿no? Y algo que bueno, Google ofrece y otros no. No siempre será el caso que se necesite, pero bueno, está ahí para poder aprovecharlo. Esto lo pongo un poco por tenerlo en cuenta, pero vamos, lleva muchos años. Al final, por si alguien tenía dudas de todo el tema normativo, bueno, ya toda la parte de ISOs, LPD, RGPD y por supuesto el esquema nacional de seguridad, además a nivel alto, está totalmente compliance con todo lo que es la nube de Google y bueno, qué menos para poder tener clientes de envergadura y poder dar un servicio que sea compliance, ¿no? Con todas las áreas de seguridad. O sea que está por descontado que está presente y con la región de España ahora todavía con más nivel. Y luego, bueno, me gustaría comentar la parte de lo que es a día de hoy un tema que está muy en auge, ¿no? Que es la sostenibilidad energética y las medidas para reducir la huella de carbono. Aquí hay un compromiso bastante firme por parte de Google. Yo creo que además también como marca, ¿no? Como marca yo creo que se representa mucho con esta filosofía y bueno, simplemente que sepamos un poco los hitos más relevantes que tienen dentro de la nube de Google. Google es carbon neutral desde el 2007, es decir, oye, compensa todo lo que está produciendo en huella de carbono con compra de energías renovables, ¿no? Y créditos. Esto ya hay un mercado que lo está regulando. En el 2017 iguala ya, ¿no? el consumo que hace al 100% con la generación de energías renovables. De hecho, en España en concreto han comprado una planta fotovoltaica en Toro, en Zamora, que va a surtir de energía eléctrica a toda la región que han abierto en Madrid, ¿no? Entonces, toda la energía de Madrid está surtida a nivel eléctrico con la planta fotovoltaica de Toro, ¿no? Está equilibrada. Objetivo, no todas las regiones están así en el mundo, el objetivo es que en el 2030 operar con energía libre de emisiones, es decir, todo lo que se consuma por parte de Google sea generado mediante energías libres de emisión de carbono, ¿no? Energías renovables, energías libres. Por tanto, bueno, creo que también es un dato a tener en cuenta en cuanto a compromiso y a un poco ya compliance de marca en este sector. Y bueno, espero no haberos aburrido mucho. Por supuesto, cualquier pregunta, cualquier duda podéis ir pasándola en el chat y luego la contestaremos sin ningún problema. Y ahora me gustaría pasar ya un poco más en detalle a lo que sería
dentro de nuestra práctica de modernización de aplicaciones, con infraestructura, por supuesto, por debajo, un poco cómo enfocamos nosotros la metodología y qué soluciones proponemos, ¿no? Para ello me voy a apoyar en mi compañero Javier Rebeña, que siempre me apoya en todas estas cosas. ¿Qué haría yo sin él? Sobre todo cuando nos vamos a los clientes y nos vamos ya a entender un poquito más su código, dónde están y qué problemas tienen. Y le voy a dar paso para explicar un poquito cómo entendemos nosotros el Journey to Cloud en la parte de aplicaciones y en la subida a la nube. Muchas gracias, Jaime. Bueno, en esta live, bueno, un previo quizás a esta conversación y un poco lo que ha dado sentido al webinar es que no podemos considerar la parte de infraestructura sin hablar de las aplicaciones, los servicios y las cargas que corren en ellos. O sea, la infraestructura está muy bien, Jaime, me ha encantado, sí. Pero totalmente de acuerdo, obviamente lo que aporta valor son todos los servicios y aplicaciones que tenemos corriendo en Data Center y que tenemos que entender que esa migración hacia el cloud, pues obviamente tiene un camino. Obviamente siempre parte de lo optimizado que tengas, de lo bien gestionado que tengas tu data center y eso te va a dar un poco la curva y la pendiente que veis inicialmente de arriba. Es decir, oye, si yo quiero hacer un movimiento puramente de infraestructura de lift and shift, de migración de máquinas virtuales, pues obviamente tengo que ser consciente que voy a tener incluso un pico de proyecto que voy a tener que invertir para hacer esa migración de las máquinas virtuales y que obviamente no voy a tener una gran ventaja en el cloud más allá de la gestión, obviamente, de la gestión, el soporte y que te elimina un poco ese tedio, pero vas a tener un coste bastante similar al que tienes. En algún caso, obviamente, sí que tienes unos ahorros importantes, pero lo importante es bajar esa pendiente, es decir, oye, ir yendo poco a poco a esos procesos de optimización y memorización, que significa entender muy bien tus aplicaciones desde el punto de vista de arquitectura y de solución y plantear que digamos, qué tengo que transformar, qué tengo que modernizar y optimizar de mis aplicativos para tener la promesa de llegar a la meta final, que es ir a un modelo de nube optimizada. Y eso pasa, pues obviamente hay una serie de inversiones, hay que hacer una serie de análisis y hay que tener una metodología, digamos, bien probada y bien definida para hacer ese movimiento. Obviamente, puedes tener movimientos puramente tácticos de containerización automática de aplicaciones que ya te da cierto valor, pero obviamente esos contenedores seguramente vas a tener que refinarlos. La parte, obviamente, muy importante de licenciamiento que antes ha comentado Jaime como unos pilares nuestros de nuestros superpoderes y, obviamente, el entrar en la monitorización para hacer un poco ese seguimiento continuo de cómo está operando mi aplicación en nube. Y, por último, ir a quizás, si tiene sentido o no, a un modelo de microservicios y, obviamente, hacer el mayor uso posible de lo que sea, pues, digamos, de servicios serverless, porque al final nos va, digamos, descartar de mucha gestión y mucha sobrecarga en el seguimiento de esas aplicaciones, ¿vale? Y luego entiendo que conocéis, si no, os explicamos un poco este diagrama. Gartner en su momento definió pues una serie de Rs o movimientos para hacer esa migración y el Journey to Cloud. Hay movimientos, digamos, que aplican más a la parte puramente de infraestructura que veis abajo en Cloud Services. Oye, puedo hacer un rehost lift and shift, es lo que hablábamos, no es un movimiento con unos cambios muy significativos ni obviamente no vas a tener un ahorro, digamos, aparejado al mismo. Puedo hacer un replataformado que ya estoy haciendo uso de ciertos servicios más cercanos a lo que sería PaaS, pero obviamente todavía no tengo, digamos, ese enfoque de modelo de nube optimizada. Puedo retener la aplicación y quedarme en el entorno actual de on-prem, que, bueno, en algún caso sí pueda tener sentido porque quizás solo sea una aplicación que voy a retirar y voy a apagarla y que, bueno, pues al final es importante analizar tu portfolio de aplicaciones y entender, hacer un primer barrido de cuál puede ser el movimiento óptimo para cada una de ellas. Hay aplicaciones que se retiran, hay otras que se modernizan, otras que se transforman y ya luego podemos ir pasando pues a los modelos más de aplicación en el que ya tengo que entender qué puedo optimizar a nivel de arquitectura de mi desarrollo, de mi software, para hacer uso quizás de los servicios más óptimos en cloud. Bueno, entraríamos en los servicios de reemplazar, si voy a un modelo SaaS, es decir, oye, hay cierta funcionalidad que me la puedo llevar a un Salesforce, hay cierta funcionalidad que me la puedo llevar a SAP y lo que hago es ir eliminando esas cargas y las voy, digamos, integrando en otros aplicativos de mayor calado. O ya puedo entrar en los movimientos en los que necesita ya atacar sobre el código y digamos, reescribir parte de la funcionalidad, que serían los momentos de refactorización, o incluso si hay una fase más de
de reescritura completa de la aplicación debido a su estado de salud, pues obviamente hay que ir al modelo de rebuild. Y por último está también la parte del replataformado, que digamos sí hay que hacer un mínimo cambio para hacer ese uso del apunte. Luego hay un punto importante que está a la derecha del todo, que es toda la parte FinOps, que luego haremos hincapié más adelante, pero bueno, que tengáis claro que este movimiento es un movimiento sincronizado de diferentes actividades en el que involucra infraestructura, aplicación y todo el equipo de FinOps, ¿vale? Sí, nosotros además vemos clientes todos los días que están en distintos estados, o sea, no todos los clientes están en el mismo stage, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Pues muchas veces por velocidad, necesidades del negocio, otras veces por recursos. Hay veces, oye, que hay disparadores en los cuales pues te tienes que quedar en un rehost o como mucho llegas a un replatform, es decir, oye, sácame de aquí porque tengo problemas, vamos a tal. Lo que pasa que es verdad que cuando nos ponemos a hacer fotos donde buscamos la optimización tenemos que ir un pasito más allá, ¿no? Y esto es lo que nos ha llevado, después de ver experiencias con clientes, a ir viendo metodologías para poder, en cuanto el cliente esté preparado, y oye, ya no es una cuestión de presupuesto, también de personas y el negocio lo permita, pues poder ver otros enfoques que permitan al final tener infraestructuras cloud native, ¿no? Que a día de hoy yo creo que cualquier sector se compara con una compañía cloud native, ¿no? Y son las que están entrando fuerte ahora, estas startups que empiezan, pues bueno, tienes un Cabify y un Globo que ninguna se plantea hacer un rehost, porque es que estas ya han nacido en la nube, ya han nacido ya con paradigmas DevOps SRE y su time to market y su desarrollo y velocidad de negocio pues no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que eso es la referencia y lo que aquí estamos mostrando son caminos para un poco llegar a esas arquitecturas óptimas. Vamos pasando. Sí, obviamente, bueno, esto es un poco un resumen y también enfocando y reuniendo todos los conceptos que hablamos en modernización de aplicaciones, optimización de la parte FinOps, la parte de migración y transformación, y obviamente también hay un cambio de cultura y de talento que hay que reorientar. Hay que, digamos, alinear todo, personas, procesos, tecnología y también, obviamente, plataforma, ¿vale? Y luego, nosotros tenemos muy claro que la modernización no puede ser únicamente un proyecto, digamos, trianual o la iniciativa para los próximos 5 años, sino que tiene que ser, digamos, una estrategia que lleve aparejado un proceso de mejora continua. Es decir, oye, no solo que hay que actuar puramente en lo que es modernizar esa aplicación, sino que obviamente tengo que transformar también mi marco de trabajo y mi marco de operaciones, como que veis arriba a la izquierda, que es toda la parte de DevOps y GitOps, pero también tengo que centrarme muy potente, obviamente, en todo lo que es el análisis de seguridad y la gestión de la identidad. Y bueno, pues como comentó antes Jaime, tienes la seguridad fuera del cloud, dentro del cloud, y obviamente luego también hay la parte siguiente que es, digamos, cómo verifico que la salud y la seguridad de mi código, digamos, no va a permitir tener, digamos, puertas traseras al código. Por eso es una pata muy importante que hay que continuamente hacerle un seguimiento. Obviamente, la parte de monitorización y observabilidad es algo también básico, es decir, hay plataformas como Dynatrace, New Relic y demás que te ayudan un poco a tener esa visión end-to-end de tus aplicativos, de la infraestructura, digamos, de la seguridad y demás, para que tengas, digamos, un proceso único de seguimiento y verificación de la ejecución de tus aplicativos y de manera transversal siempre hablamos toda la parte de FinOps con nuestra gestión, tanto por el conocimiento de plataformas como, digamos, también un servicio gestionado, que siempre tiene que estar, digamos, salvaguardando la correcta gestión económica del cloud. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y obviamente aquí planteamos que obviamente siempre tienes que tener una estrategia y tienes que tener, digamos, una metodología. Y esta es la que nosotros planteamos siempre a nuestros clientes a la hora de trabajar. Oye, vamos a hacer un análisis de tu portfolio, vamos a entender cuál es la clasificación que vas a hacer de cada una de tus aplicaciones, ver también los diferentes caminos que se puedan hacer para cada una de ellas y obviamente enfrentarlas y trabajarlas de manera diferente. No puedes, digamos, tratarlas todas de una misma manera, sino que cada una tiene que tener su foco en particular. Hay algunas que puede haber, digamos, una reescritura y al mismo tiempo vamos a generar nuevas historias de usuario que complementen a la funcionalidad actual y por eso, bueno, hay que definir un poco la estrategia, como veis en las diferentes etapas, desde la parte de envisioning para entender un poco toda la parte a nivel técnico y requerimientos funcionales y no funcionales, definir muy bien cuál es la arquitectura objetivo y continuar con la fase discovery, donde ahí entramos en lo que veis más abajo en la parte inferior, que todos nuestros procesos de análisis y discovery y también lo de la parte de construcción, hacemos uso extensivo e intensivo de herramientas y automatizaciones.
Perdona un momentito. Perdona, bueno, como os comentaba, hacemos uso intensivo y extensivo de aplicaciones y herramientas que nos permiten un poco acelerar ese descubrimiento. Desde la parte digamos, puramente de código, CashHighlight o CashImagine para entender desde el punto de vista de aplicación, CloudEdge para entender la parte de infraestructura y más descubrimiento de la parte de infraestructura, o la parte de Veracode para análisis de seguridad. Y por último, bueno, hay que continuar y definir un poco las estrategias de migración y las diferentes oleadas para hacer esa modernización. O sea, que aparte, digamos, de tener muy claro cuál es el mejor uso de la nube, tienes que definir una estrategia, tienes que marcar un roadmap digamos, de modernización y definir un plan que en muchos casos puede ser a 3 años, a 1 año o a 5 años, dependiendo un poco de la envergadura del proyecto y obviamente el presupuesto que se tenga para hacer ese movimiento. Sí, yo creo que aquí hay que destacar que, oye, todo se hace de una manera bastante empírica basado en herramientas que son market leader, ¿no? A día de hoy, con lo cual todos los datos con los que se trabaja, además de tener un grupo de consultores potentes, pues se trabaja sobre reports que se sacan y consultorías con herramientas market leader, ¿no? Por tanto, a mí me parece un enfoque que complementa muchísimo lo que hacemos desde la parte de infraestructura, que muchas veces nos focalizamos más en ese rehost, replatform y como mucho llegamos a esa capa PaaS. Cuando nos metemos ya con este tipo de herramientas y esta filosofía, ya nos vamos a ver lo que hay por encima, nos vamos a ver el código y nos vamos a ver cómo sería o qué podríamos hacer para evolucionarlo, pero evolucionarlo ya hablando con el negocio, ¿no? Es decir, al final pasar a paradigmas donde el time to market y donde los costes de verdad sean más eficientes. Por tanto, bueno, creemos que es un enfoque diferencial, ¿eh? Y no separar un poco la conversación de lo que sería la infraestructura to be, donde va a venir alojada un poco nuestra aplicación, sino que, digamos, llevarlo directamente en el mismo momento de conversación, ¿vale? Este aquí es un poco... Es un poco parecido, ¿no? Sí, es un enfoque más de cómo aterrizamos y cómo bajamos lo que sería un advisory de aplicaciones, que, digamos, se embarcaría dentro de lo que es el proceso global de análisis de portfolio y de migración de data center y que tiene un foco más exclusivo digamos, de entender un poco cómo es la aplicación, hacer un análisis desde el punto de vista de negocio para clasificar, digamos, en una serie de matriz de valor a negocio, de calidad del código de la deuda técnica la misma. Obviamente hay que hacer una revisión de arquitectura, que es, digamos, lo que podéis ver en la parte de Application Discovery, donde, bueno, enfrentamos, digamos, cómo está nuestra aplicación frente al Well Architecture Framework de los hyperscaler y construimos un poco lo que sería, dentro de la fase de assessment, cuál sería el análisis estratégico digamos, el proceso de modernización que podría, digamos, tener ese aplicativo. Aquí simplemente destacar que, oye, los fabricantes están alineando mucho con nosotros y solemos tener unos programas de cofinanciación bastante potentes en esto, ¿no? Porque han entendido que es la manera de realmente de encontrarle valor, ¿no? al cloud. Por tanto, bueno, simplemente comentar que cada vez nos ven más como un partner estratégico y diferencial en esta parte y estamos teniendo una buena acogida y bueno, pues si algunos queréis animar, que sepáis que hay una cofinanciación normalmente en estos temas para poder tener esa información y esos business case y esa hoja de ruta en la modernización y en el viaje a la nube, ¿no? Eso es, hace un análisis desde el punto de vista de análisis de código estático del aplicativo, es decir, entender exactamente cuál es su salud. Sería algo similar a lo que hace, por ejemplo, herramientas como SonarQube, pero, digamos, da un paso más allá, ya que, digamos, te da toda la vertiente de análisis de cloud, todo el cloud readiness, digamos, los bloqueos para contenerizar, qué elementos o infraestructura o arquitecturas de referencia podrías tener en cada una de las diferentes nubes y también definir un poco lo que sería el business case oye, si tiene sentido o no modernizar una aplicación en vistas un poco de las diferentes R's que nos han surgido del análisis. Oye, pues podemos tener una aplicación que nos pueda plantear diferentes escenarios. Uno puede ser un replataformado mínimo y que tiene un impacto en cuanto a presupuesto o nos da también, digamos, un insight de que esta salud de la aplicación pues requiera quizás también un análisis de reescritura y hay que ponderar lo que es el esfuerzo-beneficio, digamos, del retorno de ese movimiento, ¿vale? Bueno, muy útil, Javi. Yo creo que además aporta mucho valor y yo quería pasar ya un poquito más a la parte de cómo empezamos un poquito más enfocado en infra. O sea, hemos visto que al final primero tiene que haber una fase de assessment donde lo podemos enfocar muy desde el punto de vista de infraestructura con herramientas que ya tenemos dentro de los propios hyperscaler, en este caso Google tiene Stratothon, pero nos vamos a quedar más en la capa de rehost, replatform
o podemos enfocarlo con estas herramientas a más alto nivel y meterlos en el código de cliente. Eso Aquí, igual, digo, es a gusto del consumidor, no todos los clientes están en el mismo stage, pero nosotros tenemos portfolio para abarcar todo. Lo que sí que me gustaría destacar es que hay una siguiente práctica, y esta ya sé que es más de mi parte, de infra, para que las cosas salgan bien, que es el setup de la landing zone. Luego, obviamente, habrá una migración y luego habrá una optimización y una operación en base a filosofía de DevOps o lo que toque, ¿no? Pero sí que me gustaría destacarlo un poco, y además no quiero enrollarme mucho, pero porque cuando venimos del mundo on-prem, este diagrama puede asustar, pero simplemente lo que sí que hemos visto en base a nuestra experiencia es que no tener una landing zone no es que no sea, el tenerla no es que sea garantía de éxito, pero el no tenerla sí que es garantía de fracaso, eso lo aseguramos. Garantía de fracaso asegurada además, porque entramos en un paradigma distinto en el cual en un on-prem, para dar de alta cualquier recurso, tenías que pasar por compras, hacer una petición, llegar el hardware, enracarlo, configurarlo. Aquí esto va a golpe de clic, la seguridad va a golpe de clic y la relación con el resto de elementos va a golpe de clic, ¿no? Entonces, hay que tener muy bien definido todo esto. ¿Qué es una landing zone? Bueno, pues una landing zone no deja de ser al final un conjunto de, vamos a poner setup o de configuraciones lógicas que te ayudan a gestionar las identidades, los roles de las identidades que van a acceder a esos recursos, por supuestísimo el administrador, ¿no? Gestionar toda la parte de control de costes y facturación en función de las necesidades del cliente, para eso están las etiquetas, ¿no? En función de proyectos, centros de coste, departamentos, lo que toque, pero cuando estamos en el cloud sí que podemos modular cómo gestionamos los costes en función de lo que nos vaya a pedir nuestra área financiera. La jerarquía de recursos también muy importante para heredar políticas, ¿no? Por supuestísimo los soportes con fabricante y con partners, y para mí una de las cosas más importantes es la configuración de red, ¿no? Veíamos antes este modelo es muy clásico, nosotros es un modelo hub and spoke, que nosotros y recomienda al fabricante, es decir, hay una parte central donde concentramos la parte común de los proyectos y de seguridad sobre todo, y a partir de ahí generamos los distintos spoke, que serían los distintos proyectos con sus entornos pertinentes, en los cuales yo voy a ir dando de alta esos servicios, esos recursos, y además conectados con un peering, aislados entre sí, y con vamos a poner un aislamiento y una configuración propia, ¿no? Esto además, si lo complementamos con que lo hacemos en infraestructura como código, en nuestro caso lo hacemos con Terraform, nos da una potencia muy buena a la hora de hacer despliegues y lo tenemos todo bastante controlado si alguien, por lo que sea, toca manualmente, ¿no? Por tanto, sin ánimo de extenderme mucho más en esta parte, deciros que cualquier viaje que hagáis al cloud tiene que, obviamente, empezar con un assessment, tiene que haber un TCO, un ROI, pero a nivel práctico tiene que empezar con una landing zone. Esto lo vais a encontrar en cualquier fabricante, ¿vale? Lo destaco en el caso de Google, pero también vale para el resto. Casos de uso que nos solemos encontrar en todo este mundo de viaje a la nube, extensiones o migraciones de data center, proyectos de disaster recovery backup, oye, necesito un tema por una carga o un tema particular que me da el servicio el Hyperscaler, escritorios virtuales, modernización de aplicaciones, mi aplicación no puede seguir como está, como ha estado comentando Javi. Trabajamos un poquito de todo, ¿no? Simplemente porque tuvieseis el espectro y oye, cada cliente está en el stage que estaba. Y además nosotros, como indicaba antes mi tocayo Jaime, trabajamos también la parte on-prem en arquitecturas híbridas, ¿no? Lo vemos mucho con hiperconvergencia, o sea que bueno, estamos un poquito en todas. Corro un poquito porque no nos queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría que lo viésemos un poquito por encima. ¿Qué soluciones tiene GCP? Bueno, al final GCP tiene multitud de soluciones, pero yo creo que si nos vamos a esta parte de infraestructura tendríamos que dividirlo en, oye, ¿qué tipo de soluciones queremos, no? Tenemos obviamente las soluciones en las cuales el cliente tiene más responsabilidad, que son las soluciones IaaS, donde simplemente el fabricante te pone hasta la capa de hardware y virtualización. Tenemos ya el PaaS, donde ahí el cliente se desvincula un poquito más y ya tenemos servicios que tienen una pequeña capa de ejecución, como puede ser una base de datos como servicio, incluso un motor de Kubernetes, y luego ya tendríamos los SaaS, ¿no? Los Software as a Service, como ya sería temas ya de serverless o incluso temas de SaaS en Data Analytics, ¿no? Que usamos mucho también. Al final, dentro de lo que son las arquitecturas para las aplicaciones, podríamos tener arquitecturas o infraestructura más IaaS, como son máquinas virtuales. Después yo creo que pasaríamos al paradigma que está ahora teniendo mucho éxito, que son los Kubernetes, en las distintas modalidades que podría enfocar Google de cara al área de microservicios y DevOps. Y luego ya arquitecturas bastante más potentes, ¿no? Y más óptimas, que son las serverless, que en este caso pues me gustaría hablaros un poco más de Cloud Run como despliegue de Kubernetes serverless. Por último, un orquestador de todo ello multicloud, que es Anthos, que es diferencial en Google y también creo que es una herramienta muy potente.
Temas de cómputo, como os decía, máquinas virtuales, clúster de VMware, incluso hasta bare metal para Oracle, SOS400, pero bueno, para mí, si nos focalizamos más en migraciones, nos iríamos a lo que son máquinas virtuales y luego ya pasaríamos a la parte de Kubernetes y, como os digo, ya a una parte serverless con Cloud Run, ¿no? Sí, y aunque, digamos, está separado en cuanto a la presentación nuestra, todo lo que es estos productos puramente de PaaS, hay que entender que hacer uso, digamos, de la mejor manera posible de todos estos productos parte de un análisis exhaustivo y muchas veces reimaginación de lo que es tu arquitectura de aplicación y, digamos, también adaptarla a la nueva realidad. Es decir, oye, ¿qué tengo que transformar para hacer el mejor uso de la infraestructura? La tecnología está aquí para usarse, pero si no puede usarse por la aplicación no vale de nada. Es decir, incluso tenemos algunas que es que directamente, oye, me tengo que hacer una migración a VMware Engine porque es que no soy capaz, porque tengo versiones obsoletas, porque tal, porque ni siquiera tengo la matriz de compatibilidad con una instancia de computación. O sea que, bueno, cierto es que las arquitecturas están, pero tienen que poder ser usadas. De ahí la metodología previa para ver cuáles son los roadmaps de evolución óptimos para poder usarse, ¿no? Todo lo que es la parte de máquinas virtuales, si os parece, lo voy a pasar un poquito más rápido, ya que nos queda poquito tiempo, pero bueno, que sepáis, como decía antes, que se articula por familias, las familias están organizadas en función de costes, de uso general, hay una nueva familia para temas de escalado y luego ya más específicas por cómputo y memoria, pero bueno, que sepáis que están aquí y normalmente nosotros lo que hacemos es, en los inicios previos, en las POC, solemos ir viendo cuál es la que mejor se ajusta, aunque luego en caliente también se pueden hacer cambios, ¿no? O sea que por tanto están para que se puedan usar. A nivel de almacenamiento es igual, hay de todo tipo, a gusto del consumidor, tenemos tanto en SQL, relacional, analítico, BigQuery como piedra angular, pero bueno, a nivel de máquina virtual, ¿no? Sí que es verdad que los que más se usan son los de objeto, bloque y fichero, y simplemente destacar que a nivel de fichero, pues bueno, hay enlace con terceros, en este caso con NetApp se trabaja bastante bien y siempre se pueden presentar volúmenes de NetApp dentro de la propia nube en GCP, con lo cual, bueno, un tema a tener en cuenta, pero el grosso se lo lleva el almacenamiento de objetos y la potencia que tiene la nube es que tienes distintas tipologías por la temperatura del dato, o sea, lo que llamamos dato frío y dato caliente, dato frío. El que use la transacción de la aplicación, el habitual, será el estándar y según se use menos, se pueden hacer movimientos que además hasta pueden ser automáticos, almacenamientos de menor coste, más baratos, eso sí, tendrán un driver de coste por uso, pero que en el fondo hay un ahorro de costes y es algo que es automático, está preprovisionado y tiene unos costes bastante atractivos. O sea que, bueno, también que tengáis en cuenta que están los distintos tipos de almacenamiento, y al igual que los distintos tipos de conexiones, los hemos comentado antes, direccionamiento público con el estándar y el premium en función de si vas por la red de Google o no, y luego las comunicaciones privadas con el partner interconnect o el dedicado. Es decir, uno siempre tienes que hablar con un proveedor, ya sea un Telefónica, un British Telecom, un Vodafone, y ya depende de si es dedicado para ti o compartido con un ancho de banda reservado. Pero bueno, hay posibilidad muy habitual. Paradigma, ¿dónde vamos? ¿Dónde va el mercado en esta parte de modernización? Microservicios, contenedores, DevOps y SRE. Esta es un poco la foto. Cuadro Gartner dice que en el 2021 el 40% de las aplicaciones son Cloud Native. Se estima que para el 2025 el 95% de las nuevas aplicaciones que se desarrollen serán Cloud Native. O sea, van a pasar ya por estos paradigmas ya y filosofías de desarrollo de aplicaciones. ¿Por qué? Bueno, no es un capricho, es porque está comprobado. Son más óptimas, tienen mayor resiliencia al fallo y además generan, sobre todo de cara a negocio, una mayor velocidad en el despliegue, ¿no? El famoso time to market, con lo cual es un hecho. ¿Cómo vamos? Pues vamos de aplicaciones monolíticas a paradigma de microservicios. Es decir, de tener todo con una fuerte cohesión, un fuerte acoplamiento y tener que sufrir cada vez que queremos desplegar algo, a tener microservicios específicos por cada funcionalidad y poder ser ágiles en la parte de desarrollo de cada funcionalidad de la aplicación que dé servicio a la empresa. ¿Qué propone Google? Y yo creo que hacia donde está tirando el mercado. Kubernetes es el estándar de facto, ¿no? Simplemente comentar que Kubernetes fue desarrollado por Google, se compartió en el 2014 y a día de hoy esta gráfica lo que indica es que Google sigue siendo el principal contribuidor, ¿no? Entonces aquí destacar un poquito otra vez la potencia de Google en este aspecto. Google, como siempre, desarrollando para sus clientes, para todo su ecosistema de aplicaciones, ¿no? Entonces, creo que al final muy evolucionado en toda esta parte de Kubernetes Google. Aquí simplemente comentar que el motor de Kubernetes en Google se llama GKE, Google Kubernetes Engine, y en esta gráfica es un servicio gestionado. En esta gráfica simplemente destacar que a día de hoy es el motor de Kubernetes
cuyo clúster soporta el mayor número de nodos, ¿no? Nodos sería un poco el símil de máquina virtual en el mundo Kubernetes. Entonces, a día de hoy, un clúster de Kubernetes en Google Cloud soporta hasta 15.000 nodos, ¿no? Entonces, bueno, es muy superior al resto de competidores, por ponerlo ahí, y yo creo que esto está íntimamente relacionado con que Google despliega semanalmente la friolera de 4.000 millones de contenedores semanales, porque es lo que están usando sus servicios. Es sobre el corre Gmail, sobre el corre YouTube, sobre el corre Android, con lo cual es algo que tienen intrínseco en su filosofía, ¿no? Hay dos tipos de servicio de Kubernetes en Google. Tendríamos el Google Kubernetes Engine, que no deja de ser un servicio gestionado, pero donde el usuario se encarga de la provisión y gestión de tanto de la parte de configuración de los nodos como de la parte de securización y red, ¿no? Luego, hace 2 años, Google, otra vez como pionero, saca el Autopilot, donde ya es un servicio totalmente gestionado por Google. Ya no hay los despliegues, balanceos, cargas, subidas y bajadas de nodos, ya están totalmente automatizados y al final el usuario solo se ocupa de los despliegues. Este es un modelo que ahora mismo es menos consumido, pero yo creo que poco a poco va a ir cogiendo cada vez, un poco que los desarrolladores se acostumbren más a ello, va a ir cogiendo más fuerza, ¿no? Y que sepáis que ahora mismo es diferencial a día de hoy dentro del ecosistema de Hyperscalers, ¿vale? Y Cloud Run, un poquito por poner algo en la parte de serverless, ¿no? Cloud Run es el servicio que tiene Google donde se podría automatizar o gestionar el despliegue de contenedores serverless, ¿no? Es un tema que requeriría que se usen contenedores stateless, ¿vale? HTTPS stateless, y que además está basado en un estándar, porque Google siempre basa las cosas, no son propietarias, lo basa en estándar, y en este caso en el estándar de Knative. Y bueno, por poner un ejemplo, pues en el caso de Cloud Run tenemos un ejemplo de cliente en el cual tenía que hacer unos temas de promociones, creo que eran 2 martes al mes, simplemente el resto, la plataforma o la aplicación no hacía nada. Entonces, en este caso, obviamente, insisto, o sea, la aplicación permitía la gestión de Kubernetes Stateless, con lo cual esto, mediante el uso de Cloud Run, permitió que durante esos picos de los 2 martes al mes pudiesen asumir toda la carga de esas campañas promocionales y el resto pues la aplicación no, o mejor dicho, la infraestructura relacionada con la aplicación no estuviese haciendo nada y hacer una optimización de costes bastante potente en esta aplicación en concreto, ¿no? Por poner un ejemplo. Y ya por acabar, que nos quedan 3 minutitos, solamente comentar Anthos como valor diferencial. Anthos nace como una capa, dentro de lo que es la filosofía multicloud de Google, nace como, vamos a poner, una capa de software superior que permite la gestión de contenedores fuera de los data centers de Google, ¿vale? Al final, ¿esto qué te va a permitir? Básicamente es una interfaz en la cual tú puedas ejecutar una aplicación dentro de la arquitectura de contenedores que más te interese. Ya puede ser la de GKE de Kubernetes o puede ser la que tengas en tu on-prem, ¿vale? En tu VMware de cliente, que la tengas instalada o incluso en otras nubes. De esta manera, pues oye, en función de la necesidad vas a poder seleccionar ejecuto aquí, ejecuto allá, una carga u otra. Vamos un poco al paradigma multicloud, que también está muy en auge, y Anthos para mí es algo diferencial, que a día de hoy es verdad que no lo tiene el resto. Nosotros estamos ya haciendo algunas con clientes y bueno, de momento no nos está dando mal resultado y es una cuestión de que tenga sentido, ¿no? En un momento dado u otro, por estrategia multicloud. Y oye, disculpadnos que hemos dejado solo 3 minutillos para la parte de un poquito que queríamos ver de modernización de operaciones y FinOps. No sé si Javi nos puede dar tiempo a comentar algo, sí, a ver si no se me va el ratón muy rápido. Vamos avanzando. No tiene ningún sentido modernices tus aplicaciones, lo lleves a una infraestructura en nube con un nuevo marco de trabajo sin transformar también cómo operan tus equipos. Obviamente esta slide asusta, pero para que entendáis que dentro del marco de DevOps pues hay un montón de herramientas y digamos, de servicios que los puedes utilizar en cada una de las fases del proceso y obviamente hay que, digamos, tanto hacer el reskilling de tus equipos como implementar nuevas formas un poco de desplegar tus aplicativos. Y obviamente eso pasa también por un proceso de transformación, en este caso más de personas y de procesos, sí, que no tanto del aplicativo en sí. Bueno, y hay que destacar que aquí podemos ayudar a los clientes. Tenemos modelos de gestión donde ayudamos a los clientes en esta transformación, incluso luego en la operación propia. Entonces, hay servicios de gobierno técnico donde digamos, hacemos un análisis de cómo estáis a día en el momento actual. También definir un poco con vosotros cuál es el to-be de ese deseable un poco en cuanto a marco de trabajo final, una vez esté todo desplegado en nube o en el intermedio y obviamente pues definimos esas iniciativas que habría que llevar a cabo con vuestro equipo, con vuestros aplicativos, con el proceso actual para llevarlo un poco a ese marco de trabajo óptimo.
Y luego, por último y no menos importante, FinOps. O sea, creemos que el FinOps es imprescindible. De hecho, nosotros en cliente existente y cliente nuevo. Es algo que llevamos en el ADN de la compañía, es histórico dentro de la compañía, dentro de lo que era el mundo del licenciamiento y ahora más, tiene más peso todavía con todo el tema de Sí, Hyperscaler somos y fundadores del arquitecturas cloud. capítulo FinOps a nivel mundial, o Somos sea que fundadores, efectivamente. sabemos de lo que hablamos, y además que el concepto de FinOps no es algo baladí, es decir, oye, es la unión de la parte financiera y de la parte de operaciones. Significa también, de manera similar a lo que es DevOps, digamos, integrar a los equipos financieros y los equipos de operaciones y sistemas a que todos trabajen y hablen y dialoguen en un diálogo, en una nomenclatura común, es decir, oye, que la parte financiera conozca el valor que representa la nube para desplegar, digamos, los nuevos servicios y productos de una compañía, y la parte de operaciones sea consciente de lo que representa en presupuesto toda esa infraestructura que los aplicativos, Sí, digamos, consumen. O sea, y, hay que, digamos, ponerlos todos en contexto. Lo primero es poner todo en contexto y por eso he hablado yo de las etiquetas en la landing zone para asociarse con los centros de coste que luego su área financiera tenga y de alguna manera se puedan tener esas visibilidades compartidas. Pero lo segundo es luego una hoja de ruta de optimización y de control. Es que es básico. De hecho, hay empresas que nos contratan solamente para esto, ¿no? Porque llega un momento que se pierde el control, ¿no? Y más en esta parte de recursos y sobre todo cuando hablamos de entornos previos, de pruebas. Bueno, hay que tener una estrategia de control y optimización de costes. Y esto tiene que ser empírico, no puede ser en base a decisiones aleatorias. No, correcto. Hay ya hojas de ruta para optimización de costes en arquitecturas, como hemos hablado antes, de los famosos commitment. Luego hay tipos de licenciamiento para instancias que no sean críticas como las instancias spot. Luego tenemos otros temas que son licenciamientos de software que se pueden sinergiar entre el on-prem y la nube. Hay cosas y además esto lo tenemos con metodología y tenemos, de hecho, además como una hoja de ruta de ahorros en función del gasto que está haciendo el cliente. Eso es. ¿No? En algún caso también puede representar hacer una reactualización de los productos que tienes en cloud, porque también el cloud de hace 5 años no tiene nada que ver con el actual y obviamente hay que hacer un cambio también de esa arquitectura y proponer cambios a ese nivel. Es decir, oye, ¿qué nuevos servicios están disponibles y cómo tengo que adaptar mis aplicaciones para que los hagan uso de él? El tema es que para nosotros es un must dentro de todas las instalaciones que hacemos. De hecho, con nuestros servicios iniciales, cuando entramos en los Hyperscaler, ya damos un pequeño servicio de FinOps de manera gratuita con unos dashboards de control de costes. Tenemos una plataforma propia que es PiraCloud. O sea que, bueno, aquí la verdad que abiertos, si tenéis cualquier duda, que nos comentéis, si queréis información, porque creemos que es un punto clave dentro de lo que es la gestión de los ecosistemas TIs a día de hoy. Y sin más, pediros disculpas porque nos hemos ido 2 minutitos del tiempo. Hemos dejado muy poquito para preguntas, pero sé que Yolanda las puede registrar y la verdad que si tenéis cualquiera nos encantaría responderlas, incluso si dejáis vuestro email, el poder charlar con vosotros. O sea que ha sido un placer. Esperemos que os haya sido de utilidad y de verdad gracias por la asistencia. Pues muchas gracias. Vemos que no hay preguntas, pero no hay ningún problema. Cualquier duda nos podéis escribir y os daremos contestación. Muchas gracias por asistir. Gracias a todos por la asistencia.